Bueno, acá estamos un día muy especial para la danza, ya que se cumple el primer año del Movimiento Federal de Danza y vamos a charlar con quienes están en este momento como referentes nacionales, Daniel Payero Zaragoza, Gabriela Nadón y Mariela Ruggeri. Vamos a hacer un poco de historia. Acá estamos festejando el primer año del Movimiento Federal de Danza con quienes son en este momento referentes a nivel nacional, Mariela Ruggeri, Gabriela Nadón y Dani Payero Zaragoza. Bueno, bienvenidos a este encuentro para que podamos festejar a dónde ha llegado el sector, todos los avances en este primer año y podamos hacer un poquito de historia también, ¿no? Porque estamos cumpliendo un año, 2019 acá, el 12 de noviembre, como Movimiento Federal de Danza. Pero eso viene de toda una construcción anterior que se remonta hasta Mariela Ruggeri. De paso te doy la palabra primero a vos, 2010, 2008, podemos... Hola, hola, ¿qué Hola. tal? ¿Qué tal, Dulcinea? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, en realidad se remonta al año 2008. En 2008 es donde nace, digamos, la idea de empezar a construir algo que fuera una legislación para la danza, y la persona que dispara esa idea es Marcelo Dice Moyano, que es un docente de la UNA, no sé si todavía estará dictando clases, pero fue docente mío, y particularmente que yo, además de tomar clases con él, iba a los encuentros que él provocaba, que tenían que ver con análisis de obras y, bueno, y de coreógrafos. Un día convocó a una reunión, lo voy a hacer cortito, eso fue en agosto de 2008. En ese momento y después, un par de meses después, no pasó nada, de nada, de nada, porque en realidad, digamos, la parte del gobierno que le había permitido a él hacer esa reunión, bueno, se borró, o sea, no prosperó, digamos. Pero un grupo de más o menos 30 personas nos empezamos a reunir en el Centro Cultural de la Cooperación. En ese momento Gabilí era coordinadora del área de danza, y ahí arrancamos y bueno, y eso fue el puntapié inicial. Muchísimas de esas personas se fueron porque, bueno, la vida y las cosas y todo lo que pasa en esta construcción, que es una construcción muy ajena a lo que realmente nosotros hacemos, y en ese momento lo era muchísimo más que ahora. En ese momento nadie pensaba en legislación nacional, nadie pensaba en que danza es trabajo, nadie consideraba eso, y esa fue una construcción que se fue haciendo. Después derivó en las personas que logramos escribir el proyecto de ley nacional. Después ahí nomás se conformó el movimiento por la Ley Nacional de Danza, se fueron haciendo un montón de cosas con muchísima gente, que se fueron, quedaron, bueno, todo como un proceso, ¿no? Y también en 2015 logramos conformar la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, conformar la idea, poner un expediente en el Ministerio de Trabajo y consecuentemente seguir ese expediente hasta fines del año pasado. Y ahora está stand-by por esta cuestión de la pandemia. Entonces, todo eso, que lo resumí en la nada misma, fue, digamos, el caldo de cultivo para todo lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo llegamos al Movimiento Federal de Danza? Bueno, llegamos porque primero hubo una meseta de lo anterior, ¿sí? Una meseta que yo creo que, y esto lo digo yo,
que tiene que ver con ese mismo proceso de construcción, que tiene devenires, que tiene lógicas que se van como planificando de plano, digo, no de planificación, sino que van tomando ese aspecto de meseta, y es donde uno empieza a reflexionar más allá de los problemas X, A o B, que eso los podemos hablar en otro momento. Uno empieza a pensar, empezamos a pensar, no una persona, varias, que hay que empezar a trabajar sobre otros aspectos. Y esos aspectos eran empezar a pensar una construcción realmente federal, no nominalmente federal. O sea, una construcción que nos llevara hacia otro grado de visibilización, hacia otro tipo de trabajo, hacia un lugar donde cada jurisdicción, cada región, cada provincia, cada ciudad, cada pueblo, cada lugarcito pudiera visibilizarse y pudiera decir lo que piensan, o sea, en consenso o en disenso, dentro de una estructura que realmente responda como una organización, que en este caso es una organización sin fines de lucro, política, una organización cultural, política, no partidaria, que es la organización, no digo es el tipo de organización que tiene que dialogar con los estados, con el Estado. O sea, los interlocutores de un gobierno no son las personas con nombre y apellido, son organizaciones. O sea, de ese modo se construyen los sectores de la cultura u otros. Entonces, con ese objetivo fue que empezamos con Daniel Pallero y con Gavilí Nadón a pensar este trabajo que hoy, al día de hoy, cumple un año. Bueno, eso. Bien, ahora me gustaría escuchar también cómo fue la inclusión de Gavilí y Daniel, pero también, y de paso, con su intervención, poder saber en ese recorrido de esos años hasta que se conforma como movimiento federal, dónde había estado puesto el foco, ¿no? Entre la gente que iba, venía, digamos, por ahí el foco fue elaborar una ley, el proyecto de ley, acercar la ley, que sé que se presentó un par de veces, perdió estado parlamentario y que está todavía ahí, pero, digamos, una vez conformado el movimiento federal, parece ser que se expande también hacia otros objetivos que no son solamente la ley. Entonces, eso, a ver, Gavilí. Sí. Porque ahora que Mariela trajo todo este pasado, ¿no? Acá me hizo recordar a mí muchas cosas, ¿no? También del pasado, porque yo en ese momento vivía en Buenos Aires, coordinaba el área de danza del Centro Cultural de la Cooperación, formé parte de todos estos primeros encuentros y siempre disponíamos del lugar, digamos, para reunirnos y bueno, y justo ahí yo en el 2011, después de generar también un festival, me acuerdo, sudamericano de danza y políticas en Buenos Aires. Digo esto porque fue como un momento particular también, ¿no? En donde empezábamos como a pensar en muchas cuestiones que quizás antes no pensábamos, ¿no? O sea, no estaba en el plano de la danza todas estas cuestiones, y se empezó a dar todo este universo junto. En el 2011 se organiza este festival, inclusive se publica un libro en el cual Mariela también participó en todo ese proceso, y yo me vengo a vivir a Misiones. Que me vengo a vivir a Misiones con mi familia y me vengo a vivir para acá también trayendo toda mi experiencia en Buenos Aires y trayendo, por supuesto, también la bandera, por así decirlo, del movimiento por la Ley Nacional de Danza, o sea, de este impulso que nos llevaba a pensar que nosotros éramos trabajadores
de la danza y que teníamos que organizarnos, ¿no? Entonces, el recorrido que hago yo acá en Misiones, muy particular, porque durante 3 años aproximadamente nosotros hacemos eventos esporádicos en apoyo a la Ley Nacional de Danza. En Misiones el sector estaba totalmente dividido, no existía la palabra trabajador de la danza, no existía la comunidad como comunidad, se conocía la danza por nombres y apellidos, o sea, había una cosa bastante como deshabitada de la danza, digamos, y esta bandera de la ley, del movimiento por la ley nacional empieza como a nuclear a la gente encuentra una excusa para juntarse. Pero a los 3 años, y con un intento de una asociación después no funcionó, pero con el intento de esa asociación, es que se plantea, digamos, por primera vez al interior de esa asociación, un pensamiento así opuesto, ¿no? De, bueno, vamos por la ley de cultura, apoyamos una idea de la ley de cultura que andaba dando vuelta por Misiones, o vamos por la ley de danza, ¿no? En ese sentido, la ley de danza provincial. Hicimos una votación y ganó la ley provincial de danza. Y a partir de ese momento nosotros comenzamos un camino de militancia con todo el interior de la provincia, que culmina en el 2017 con la sanción de la ley provincial de danza, primera y única en el país. Entonces, yo creo que esto es clave porque en realidad esa experiencia que yo recorro en Misiones junto con la comunidad de la danza es una experiencia tácita, digamos, vivida de organización política, ¿no? Inclusive sale sancionada la ley, yo siendo candidata a primera lista a concejal en Misiones, digamos, o sea que también hay todo un diálogo con el Estado también complejo. Y bueno, en ese sentido yo creo que esa experiencia que todo el último tiempo la vivió Pallero, porque nosotros empezamos a originar reuniones en Misiones y yo los traje a Mariela, la traje a Daniel, o sea, los traje, los acerqué, ellos pudieron contar sus experiencias, fuimos armando, digamos, todo este núcleo. Hizo posible que en un determinado momento Mariela nos llamara, Daniel se había vuelto, bueno, eso lo va a contar Daniel, pero también él había regresado a su provincia y había ocasionado también una revolución en su provincia. Entonces digo, todo esto originó que se vea para mí el mapa de la danza en Argentina desde otras perspectivas. Ya no se lo veía desde Capital Federal, sino que se lo veía desde las provincias, ¿no? Otras provincias que estaban en este momento haciendo más ruido que la Capital Federal, digamos. Y eso fue básicamente para mí la experiencia que nos llevó a unirnos para poder pensar en un proyecto realmente federal y el Ley Nacional de Danza sea uno de los proyectos que tiene esa organización, el único, ¿no? Okay. Y ahí le doy paso a mi compañero. Sí, Dani. Bueno, yo creo que ya lo dijeron todo las chicas. Básicamente, hace un año estaba en Santa Fe, un poco más, porque en realidad toda la movida empieza en agosto del año pasado, aproximadamente cuando estaba Gaviliana Don en Santa Fe, en el festival Danzar Santa Fe, que es el más grande de la provincia, y que de alguna manera eso fue una construcción de 5 años de estar laburando para ese espacio, para un teatro que me lo dieron para que haga lo que quiera. Y bueno, uno no tiene un teatro como el Teatro Municipal de Santa Fe así todos los días. En principio fue una semana, fueron 2 días, después una semana, luego 10 días, y este año iba a ser de 20 días, porque ya no entra más cosas. O sea, entonces, en esa ampliación viene una obra que para mí es una luz ahí en el camino, que es Sobrevivencia, que es de Gaviliana Dom, y la pudieron hacer en el Teatro Municipal,
luego nos fuimos a tomar una cerveza y nos llama Mariela Ruggeri, básicamente. Justo estaba, y para mí es un estandarte, no solo en la ciudad, sino en la provincia también, que es Noel Esbodio. María Noel Esbodio es, bueno, acá es un gran estandarte. ¿Por qué? Porque es una persona que hizo mucho para la danza, sobre todo para el proyecto de ley, y sobre todo para estos 10 años, 15 de militancia. Yo vengo de otra militancia, que es dentro del Estado, que es la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, que siempre apoyamos el proyecto de ley del movimiento por la Ley Nacional de Danza, y que siempre apoyamos también la creación o la fundación, o la gestación de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, ATDA. De hecho, yo soy parte de los primeros afiliados a lo que es al gremio de la danza. Y luego cuando me vine a la ciudad de Santa Fe, pasó todo esto que contaron las chicas. Yo lo miraba como de afuera, siempre lo miré de afuera, porque a mí me gustó militar desde otros lugares. De hecho, yo tengo digamos, un posicionamiento en el territorio, en la República Argentina, que por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, por la CNDC y por mi trabajo independiente he recorrido todo el país. O sea, cuando digo lo recorrí de punta a punta. O sea, de norte a sur, de este a oeste. No sé si hay muchos maestros que lo hayan hecho, pero yo lo hice con ambas compañías, y eso un poco es lo que en este momento también estamos trabajando con el movimiento. Yo creo que Mariela, que es un poco la que lo pensó y de alguna manera lo craneó, me parece que le deberíamos preguntar a ella básicamente por qué el llamado a estas dos personas. Pero no es casual que Gavilí, que viene de Misiones, que es la única provincia que logra la ley, y Santa Fe, que casi que estamos sí, ya me vas a cortar porque estoy viendo el relojito. Pero Sí. digo, no es casual que Gaviliana Don y yo estemos conformando esta coordinación colegiada. Bien. Yo quería decir una cosita más, ¿puedo? Sí, si es breve, vamos a hacer una... Recontra breve, re breve. Dos cosas en realidad. Una es que Dani dice que yo craneé. En realidad, o sea, esto es una construcción que tuvo un puntapié inicial que fue pensar que solamente con decir quiero una ley nacional de danza no íbamos a lograr nada. O sea, porque ningún gobierno va a disponer un presupuesto que tiene, que es un monto similar al del Instituto Nacional de Teatro para un sector que ni siquiera era sector, no estaba ni considerado como sector, que pide un Instituto Nacional de Danza y no está visibilizado. Y no sabemos cuántos somos, quiénes somos, dónde lo hacemos, qué hacemos, no sabemos qué piensan y qué sienten y qué viven cada una de las regiones de nuestro país. O sea, teníamos que poner el foco en otro lado, teníamos que poner el foco en la construcción del sector y que sea todo el sector el que fundamente por qué necesitamos una legislación nacional para la danza, y no solamente nacional, legislaciones provinciales, municipales, ordenanzas de fomento, todo eso necesitamos, pero visibilizando realmente y fundamentadamente los problemas que tenemos. Bien, seguimos. Somos casi como un canal de televisión que hacemos pausas, sin publicidad. Bien, entonces, Sí. Conmemorando acá este primer año, estuvimos haciendo historia de cómo fue, porque toda la fuerza que lleva al movimiento federal como tal, que esté cumpliendo un año, es una fuerza que viene de esta lucha que estuvimos ahí recordando desde el 2008, que empieza siempre con una idea, una inquietud, ver una problemática dentro de un sector y empezar a ponerle el cuero, porque construir colectivamente es difícil, es complejo.
Entonces, antes de meterme en el movimiento federal de danza específicamente, cómo es su estructura, la organización y cómo funciona, me gustaría saber, retomando esta idea de que la danza es un trabajo, que antes no se consideraba así, que forma parte también de esta lucha, que me diga cada uno de ustedes cuál es ese trabajo de la danza, qué hacen cada uno. ¿Sí? La danza como trabajo en cada una de sus vidas. No sé quién quiere empezar. Mariela, Gavilí o Dani, perdón. Gavilí empieza. Ok. Bueno, yo trabajo en Misiones, tengo creo que trabajos. Trabajo en la municipalidad, en el área de salud. En esa área tenemos un programa de clases para jóvenes que lo llevamos adelante con mi hijo, que es bailarín de hip hop. Así que trabajamos juntos. Esa es una de las cosas que hago, pero hasta el año pasado trabajaba en la Escuela Municipal de Danza. Este año, me cambié al sector al área de salud, Subsecretaría de Salud. También trabajo en el Parque del Conocimiento, en donde coordino el área de desarrollo cultural. Y en este momento también desde ese lugar estoy trabajando en el Ministerio de Cooperativas, asistiendo a cooperativas de trabajadores en donde tratamos de elaborar acciones culturales para que la cultura siempre está transversalmente en todo lo que hacemos, pero la idea es fomentar eso justamente y también crear algunas actividades artísticas para potenciar, ¿no? Ese perfil en las personas, en los trabajadores y, bueno, un mejor vivir, un mejor sentir, un mejor estar. Y asesoro en eso en el Ministerio de Cooperativas. Y después también, hasta el año pasado, tenía mi instituto, que se llama IFIB, Instituto de Formación Integral para el Bailarín, que este año nos abrió, producto, bueno, de la pandemia, pero también dictaba clases, yo y tenían otros maestros también en el instituto que dictaban clases. Y también trabajo en la Tecnicatura Superior de Teatro, dando clases. Doy una materia de gestión y doy otra materia que se llama producción teatral, proyecto de producción, perdón, así que trabajo mucho. Sí, un trabajador de la danza no hace una sola cosa, podemos ver también, sino que... No, y yo soy inquieta también, eso lo tengo que aclarar, que también soy inquieta, pero la verdad es que hoy por hoy, yo tengo 2 hijos, mi marido también trabaja, pero es difícil llegar a fin de mes y con un solo trabajo no te alcanza, así que bueno, tengo 4. Claro. Bien, bien. Mariela. Bueno, yo tengo un estudio de danzas acá en la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, por suerte el mes pasado terminé de pagar la hipoteca, estuve 15 años pagando la hipoteca de ese lugar, 15 años que la pagué trabajando, dando clases, o sea, yo vivo de dar clases, ¿sí? O sea, vivo de dar clases en mi estudio, que en este momento está cerrado y que no va a abrir este año, y vivo de dar clases de talleres que doy en distintos lugares del país, bastante en mi provincia, en La Pampa, el lugar de donde nunca me fui, al lugar al que vuelvo todos los meses por motivos muchas veces laborales y también porque mi mamá vive ahí, mi familia, y bueno, o sea, de eso hago, ese es mi trabajo, que es el que me da de comer, básicamente, no tengo otra cosa. Soy coordinadora del área de danza del Centro Cultural de la Cooperación, pero esto es militancia pura y dura. Eso no me reporta un valor económico de cambio, sino que lo que reporta es que uno va ayudando a la construcción y generando espacios para que la danza pueda tener más espacio, ¿no? Valga la redundancia.
Bueno, en ese sentido, me pienso como militante, sí, así me pienso. Gabriel lo sabe porque ella lo hizo antes que yo a eso y sabe que es así. Entonces, para, digamos, despejar cualquier duda, yo vivo pura y exclusivamente de las clases que doy en este momento online, ¿sí? Desde fines de marzo doy 14 clases por semana. Ese es mi sustento al día de hoy. Sí, que está tan golpeada como cualquier otro trabajador y trabajadora de la danza que se dedica pura y exclusivamente a dar clase sin tener una relación de dependencia con algún organismo del Estado ni Sí. privado. Y Dani, Yo tu ser también trabajador de la danza. trabajo de dar clases, pero este año no he dado muchas clases, solamente hasta que estuve justamente en Misiones, en Paraguay. Yo trabajo mucho en el NEA, sobre todo en el NEA, y los últimos años se han sumado Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, en donde hago mucha diferencia económica, por supuesto, porque dolarizo digamos, el cachet, y entonces eso me acorta los tiempos, por ejemplo, para dirigir el Festival Danzar Santa Fe, que nombraba antes, pero también el Festival Danzar Santa Fe es en grandes formatos, pero también tenemos junto a Julieta Taborda, que es una gestora increíble, compañera de mucha gestión en Santa Fe, por ende, de alguna manera soy gestor y trabajo en gestión acá en la ciudad. Este año en la provincia se amplió todo esto, no solo por el movimiento federal, sino también por trabajos que venimos haciendo desde los movimientos santafesinos y articulando con otros colectivos que son un montón en Santa Fe. Y a partir de, y ahí la traigo a Mariela Ruggeri, por eso Mariela Ruggeri es también como la ideóloga de aquellas jornadas de políticas por o para la danza, nunca me sale el título ese hermoso que inventaron, en donde nace Ada Rosario, por ejemplo, nace el movimiento Santa Fe. Y este año me dediqué muchísimo a lo audiovisual. Estoy dando clases de edición, es lo que más me está dando dinero. De hecho, doy muchas clases de edición para, bueno, con esto de la virtualidad, imagínate, la gente intentaba subir un video, la mayoría eran videos registros. Ahí nos inventamos un festival virtual con Movimiento en Foco, con Gaviliana Don, con Paula Dreyer, y eso también nos llevó a tener la posibilidad de seguir trabajando, como sabés, en mi plataforma de YouTube. Ahora estoy trabajando para esa plataforma, que también me da algunos dólares que recibo del exterior, y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Bien, bueno. Camaleónicos. Sí, 3 trabajadoras incansables que también le ponen mucho el cuerpo al movimiento federal de danza, que ese también es una militancia y es un trabajo donde hay que insistir. Sí, insistir y seguir, porque bueno, las construcciones colectivas requieren de mucho esfuerzo, de tiempo, de presencia, y no tienen remuneración económica, entonces es otro el motor. Vayamos ahí al Movimiento Federal de Danza y a que me cuenten un poco cómo es la estructura, las regiones culturales, cómo se encuentran, se reúnen y trabajan colectivamente, cómo se discuten y se deciden las cosas. Dani, Gavilí. Avanzo yo. Nosotros sí, el 12 de noviembre nos reunimos en el Centro Cultural de Cooperación, invitando a referentes de todo el país, pero en ese momento también se invitó a muchos secretarios de cultura de todas las provincias, porque creo que siempre se entendió que el trabajo que debíamos llevar a cabo el sector era con el Estado Gobierno. En ese sentido
invitó a autoridades también para que estuvieran y para que lo que se pensara en esa asamblea de alguna manera se pudiera llevar a cabo, no solamente se pensara, no pudiera convertirse en realidad. Y en esa asamblea de mucho trabajo, porque estuvimos muchas horas reunidos en mesas de trabajo, pensando distintas temáticas y abordando distintas temáticas, se consensuó, digamos, por votación una coordinación general y la figura en ese momento de comunicadores provinciales y regionales. Ese formato fue el formato de alguna manera votado por todos los que estábamos ahí y arrancamos de esa manera, ¿no? Arrancamos de esa manera, sabiendo de que únicamente armando una red de comunicadores a lo largo y ancho del país, nosotros íbamos a poder comenzar a tener una verdadera territorialidad. En ese sentido, hablo un poco de la experiencia de Misiones, porque nosotros ya habíamos tenido durante 8 años en la militancia que conformó la ley. Nosotros esa militancia no la hubiésemos podido hacer si no hubiésemos tenido referentes en el interior de la provincia. Esa figura es crucial, porque también los interiores se manejan de manera particulares y tienen sus tiempos, sus improntas, y siempre es mucho mejor que la persona que esté dialogando con ellos sea alguien del lugar, ¿no? Como que no venga alguien de afuera a querer, por así decirlo, bajar, ¿no? una línea o una información, sino que ellos reconocen y se sienten siempre muy menos con alguien del lugar que sea un referente. Entonces, lo que nosotros hicimos luego de ese 12 de noviembre fue, a partir de los comunicadores provinciales, empezar a armar un diagrama, digamos, de comunicadores regionales, municipales, departamentales, según la provincia, ¿no? La terminología también cambia un poco según la provincia. Pero lo cierto es que para nosotros era importante llegar hasta el último rincón del país, digamos, con todo lo que eso significa, porque no es menos cierto que también los roles estos los fuimos también descubriendo y por eso también en el transcurrir del tiempo pasamos de nombrarnos comunicadores a nombrarnos coordinadores, porque lo cierto es que nuestra tarea es muchísimo, muchísimo más compleja que solo comunicar, digamos. Nosotros tenemos que concientizar, tenemos que formar, tenemos que contener, tenemos que acompañar, tenemos que guiar, tenemos que amasar la palabra, amasar la oratoria, para poder de alguna manera ir generando, ¿no? esa confianza y ese trabajo de ida y vuelta, de feedback. Es mucho el laburo, la verdad que es muchísimo el trabajo. Y bueno, así fue. Avanzamos y la verdad es que hoy por hoy nos sorprende el grado de compromiso que tiene toda esa red humana, nos sorprende el grado de entrega y las capacidades que también se han despertado en ellos, ¿no? Porque había mucha gente que no se sentía parte de nada, o que no se sentía nunca parte de las acciones que pasaban en relación a la actividad de la danza, y que hoy por hoy no solo son parte, son protagonistas. Entonces, eso genera un empoderamiento, genera una alegría, genera un cambio en tu vida, porque uno forma parte de algo y porque uno está acompañado. Mucha gente, y lo sé porque nos pasó a todos, hemos recibido mensajes en el día de hoy diciendo que no hubiesen podido resistir la pandemia o que no sabrían cómo hubiesen pasado la situación de pandemia si no hubiese existido el Movimiento Federal de Danza. Y eso ya está. Digamos, después de que te dicen eso, el resto, qué sé yo. Estás muteada. Perdón, para aquellas personas que no saben bien, o que todavía escuchan del movimiento federal, pero no saben bien cómo funciona. Así que se conformó en esta asamblea, se decidió que fueran comunicadores, después también por el comienzo del año y la pandemia, la tarea pasó a ser comunicador, coordinador, todo eso que decís, pero volviendo así a la estructura, son
8 regiones culturales, de cada región hay como un representante que se reúne a la vez hacia adentro de cada región, ese coordinador coordina comisiones, ¿cómo es ese funcionamiento, la estructura que tiene, las decisiones que se toman? Mariela. Mariela. Bien, claro, o sea, hay una coordinación, que es la coordinación que ahora hace un tiempo ya es colegiada, que somos nosotros 3. Hay una cosa que hay que decir previo a esto, que es que la idea que siempre tuvimos es ir hacia un sistema de elecciones de voto directo simple, que no se pudo hacer, porque, bueno, porque el 13 de marzo arrancó el ASPO y todo lo que ya sabemos. Entonces, es válido que también sepamos que las personas que estamos trabajando somos personas que mañana podemos no estar y puede haber otras, ¿sí? Porque la idea fundamental, aparte de todo lo que dijo Gabili, es poder crear una organización que exceda a las personas, porque eso es lo más maravilloso que podría ocurrir. Y además también decir otra cosa, que el Movimiento Federal de Danza es una organización dentro de las 58 que puede haber, o sea, es una. Y bueno, y acá estamos trabajando, digamos, de una manera que nunca se ha hecho en la historia de la danza de este país. Y es así. Bueno, ¿cómo trabajamos? Eso, la coordinación colegiada, la coordinación regional, que es una persona, las coordinaciones provinciales, que es una por provincia, en las provincias que la hay, en algunas provincias no hay, porque bueno, recién hoy cumplimos un año, o sea, es un laburo impresionante, nuestro país es inmenso, y arrancamos de cero, pero cero real, no estoy diciendo cero como un eufemismo, una metáfora. Bueno, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay coordinaciones por secciones, por departamentos, que también no son todos, porque son como 94 departamentos la provincia de Buenos Aires. Vamos yendo hacia eso. Se trabaja, cada lugar trabaja con reuniones periódicas donde, digamos, ponen a consideración los distintos temas de las distintas comisiones. Por ejemplo, hace poco, no hace mucho, se conformó la Comisión de Comunicación Federal, que es, creo que es el mayor logro que hemos tenido dentro de todo lo que hemos hecho a nivel organizacional. ¿Por qué? Porque esa comisión está trabajando con gente de todas las regiones que están adentro de esa comisión. Entonces, se puede hacer un trabajo que realmente refleja lo que pasa en cada lugar con el pensamiento de ese lugar, ¿sí? No con otro, con el pensamiento de ese lugar. Después está la Comisión de Legislación, que está trabajando en cada lugar donde obviamente está la necesidad y el momento histórico, porque no es solo la necesidad. Uno puede tener necesidades, pero siempre hay momentos históricos donde todo confluye para que suceda, como pasó en Misiones, como va a pasar ahora en Santa Fe, como está por pasar en la provincia de Buenos Aires, como empezó a suceder así de a poco en Entre Ríos, y así sucesivamente. Tenemos la Comisión de Género, la comisión, el área de juventud, la comisión de despliegue territorial, de formación y capacitación, perdón, de institucional. Ya la dije a la de legislación, sí. Por eso decía lo del momento histórico, en donde va a suceder lo que tenga que suceder desde el punto de vista legislativo, porque confluyen un montón de cosas que fundamentalmente tienen que ver con la construcción del sector, ¿sí? No sucede solo eso, sucede porque hay
un montón de cosas que hicimos previamente para que nos vean y podamos, por ejemplo, te doy un ejemplo, la semana pasada tener una reunión con 53 concejales de la provincia de Buenos Aires. O sea, eso no es que vos llamás a los concejales y vienen así, porque sí. Nos llevó un año hacer eso. Y así otras cosas, ¿no? Entonces, Las charlas, por ejemplo, con Ariel Ábalos también. Consejo Federal de Cultura. Sí, yo claro, por ejemplo, que quería comentar también que lo que se da mucho también en el movimiento federal de danza es la dinámica de las regiones y de las provincias, ¿no? Por ejemplo, que es una región que está bastante fuerte, ¿no? Tiene provincias que trabajan como más rápido, que tienen como una dinámica, y otras que más lentas. Hay construcciones territoriales que están más avanzadas y otras que recién empiezan. O sea, y en ese sentido, no solo nos acompañamos y nos vamos como conteniendo en las experiencias, sino que muchas veces, digo, la agenda va y viene, digamos. O sea, hay una agenda que tener que ver con un diagrama general, como puede ser el 29A, ¿no? El 29 está instalado, es federal, y entonces todos estamos esperando que haya una acción conjunta, 29A del Movimiento Federal de Danza. Pero después también se da festivales que son provinciales, acciones que son provinciales y que tienen que ver con la dinámica y el espíritu de la provincia, digamos, las necesidades de la provincia. Entonces siempre en el movimiento, digamos, hay como un feedback, como algo que se va moviendo entre acciones que son federales y acciones que son locales, ¿no? Eso pasa mucho también y es muy interesante porque la gente siempre es como móvil, digamos, ¿no? Tiene sus contenidos propios, algunas provincias tienen como contenido propio. Yo quería sumar... Está muteada. No, quería sumar algo chiquitito y hablaste de la representación. Y no es una palabra que estamos usando tampoco en el movimiento federal. O sea, nosotros lo que hacemos es coordinar, como decía Mariela o Gavilí, coordinar acciones y sobre todo cuando estás, históricamente nunca sucedió que la danza esté en una mesa chica trabajando con un gobierno de turno, sabiendo que venimos de 4 años de precarización absoluta para el sector de la danza, y ahora, bueno, este gobierno desea escuchar, nosotros estamos intentando, no es fácil, no es que de un día para el otro vamos a tener el instituto, porque no es así. Entonces, nosotros intentamos coordinar y llevar la palabra de las ciudades, de las provincias, de las regiones. Por ejemplo, mañana o en estos días tenemos nuevamente reunión con el mercado de industrias culturales, ¿no? O sea, o la semana que viene. Pero estamos teniendo constantemente esas reuniones que digo, el tiempo que nos tarda, digamos, en generar esas reuniones y poder convencer al gobierno de que, bueno, que estamos encaminados, sobre todo que estamos organizados. Hay algo que dijo Mariela el otro día que es fundamental entender, que no es que Mariela Ruggeri, Gabriela Don, Dulcinea va a golpearle la puerta al gobierno de turno y te van a abrir la puerta y te van a decir, hola, ¿cómo estás, Dulcinea? No, no es así. Entonces hay que decirle a las personas, a todo el mundo, hay que comunicarle que el gobierno hace es abrirle la posibilidad a las organizaciones. Y eso es lo que somos, una organización intentando tener diálogo con un gobierno, en este momento el de Alberto Fernández, para intentar, no solamente el instituto, porque hay otras, hay un montón de cosas, monotributos, el monotributo, bueno, sí, la construcción de las redes de trabajo, de qué manera nos vamos a organizar para el futuro, más subsidio, mucho más. O sea, el Fondo Nacional de las Artes ahora nos dio una oportunidad enorme a través del movimiento federal
también visibilizar el primer concurso Sí. de obras de danza, entre otras cosas. Bueno, Sí. eso no es que viene, no sé, se despierta Mariana Belotto y dice, no, también hay como un diálogo con todas estas personas. Sí. Claro, me permitís una cosita, Dani, que hay algo que a veces pareciera que hay que explicarlo, o sea, me cuesta creer que haya que explicarlo, pero bueno, sí hay que explicarlo, que, a ver, cuando el Fondo Nacional de las Artes nos pide determinada cosa, que les ayudemos territorialmente, o industrias culturales, o la Secretaría de Proyectos Estratégicos, u otras, lo hacen porque no tienen datos, lo hacen porque no tienen datos del sector, o sea, no lo hacen por ningún otro motivo. O sea, lo hacen porque, bueno, o sea, nosotros nos propusimos que la danza esté, que sea visible, fuimos hacia ese lugar, hicimos un trabajo que todavía le falta cualquier cantidad, pero quiero decir que lo que hicimos hasta ahora con eso que dice Daniel, de estar en diálogo, fue nada más ni nada menos que aportar datos duros, o sea, ayudar a la llegada territorial, porque si no, no lo podían hacer. Y eso debería despertar algún tipo de reflexión, de decir, bueno, o sea, tenemos que ir hacia la construcción de más datos, porque si no, no vamos a tener vínculo con becas. Claro. A ver, el vínculo, yo acá en la ciudad de Buenos Aires lo podría tener yo, o vos, Dulcinea, o cualquiera que vive acá, pero yo quiero pensar qué vínculo puede tener una persona que vive en Pico Truncado, en Oberá, en Catriló, en, no sé, en Loventuel, que son pueblos de La Pampa y que hacen danza, pero que no tienen la posibilidad, porque nadie los ve, porque son invisibles. Claro. Exactamente. Bueno, entonces, o sea, es importante saber que nosotros tenemos un vínculo con el gobierno de este momento porque intentamos tenerlo y porque se dio la circunstancia de que sucediera, pero los fines son los fines de una construcción colectiva, porque cuando van a las reuniones de industrias culturales, va el coordinador del NOA, la coordinadora de La Pampa, la coordinadora de la provincia de Buenos Aires, y no necesariamente nosotros, no necesariamente, porque, o sea, ¿qué vínculo puede tener Gaviliana Don con la Patagonia? Tiene que ir la persona de la Patagonia. Entonces, pareciera que hay que explicar eso porque, no sé, porque se entiende de otro modo. Bueno, el modo es un modo orgánico, es un modo orgánico, eso. Bien, sí, tiene que ser una construcción de esa manera y se ve que se está logrando porque se está fortaleciendo el sector, porque es más visible, por eso se consiguió también la inclusión de la danza en el mercado de industrias culturales, ¿no? Y todos los logros, y este primer premio a obras de danza, proyectos de obra de danza, también tiene que ver con la visibilidad de un sector, y por eso la importancia del Registro Nacional de Trabajadores de la Danza justamente para saber quiénes son, qué ese sector, por quién está conformado. Y dígame, perdón, Gavili, para ir redondeando un poco este encuentro, este festejo, los objetivos, ¿no? ¿Hacia dónde va el movimiento federal? No, quería comentar que me parece importante decirlo, es que en Misiones la gente no sabía ni qué era el Fondo Nacional de las Artes. O sea, la gente de la danza nunca había participado del Fondo Nacional de las Artes. Digo, yo lo sabía porque vivía en Buenos Aires y me presenté millones de veces al Fondo Nacional de las Artes, pero la comunidad de la danza no sabía. Entonces digo, esto fue lo que nosotros hemos logrado, básicamente, democratizar la información. Y que esa información
no esté dirigida solamente para un sector reducido, sino para toda la comunidad de la danza. Eso me parece que es indispensable, que es uno de nuestros objetivos y sigue siéndolo para el futuro. O sea, todavía hay que trabajar mucho más para democratizar la participación y la comunicación y que todas las personas tengan igualdad de condiciones para formar parte y para poder concursar en todas las ayudas y los subsidios que hayan, que eso no sucede. Que no tiene que ver solamente con una cuestión de comunicación, tiene que ver también con las herramientas con las que cuentan esas personas para poder formar parte, ¿no? Si cuentan con internet, si cuentan con la posibilidad de saber manejar, de saber llenar un formulario, de saber armar el guión de una obra. Digo, hay mucho todavía mucho por hacer para que todos podamos ser un poco más iguales en esa posibilidad de formar parte, ¿no? Creo que el movimiento, uno de los objetivos que tiene es ese, digamos, trabajar profundamente en esa democratización. Sí, y una cosita más, que varias veces salió la palabra festejo. En realidad, bueno, festejo se puede contextualizar, es un festejo porque se cumple un año, pero, o sea, en realidad nosotros festejar, lo vamos a festejar en el sentido de reflexionar sobre lo que se ha hecho, en el sentido de repensarnos, porque festejo, o sea, la danza está en emergencia. Sí. O sea, la coyuntura que estamos pasando nos devolvió una cara que es la cara histórica que tenemos, o sea, la problemática histórica, porque tampoco seamos inocentes de pensar que la danza al día de hoy tiene los problemas que tiene por la pandemia. O sea, tiene los problemas que tiene porque históricamente es un sector que no tiene construcción de ningún tipo ni color. Entonces, el festejo está entre comillas, es un festejo en realidad por eso, porque cumplimos un año. Cuando uno cumple años, bueno, se le llama festejo, pero la manera como lo vamos a llevar adelante es otra historia, es reflexionando, conversando, poniendo en valor las cosas que se hicieron, por qué se hicieron. Y eso está bueno verlo y compartirlo. Y celebrarlo, eso está bueno celebrarlo también. Claro, está bien, exactamente, es una celebración. La palabra es celebración. Estamos en emergencia, estamos tratando de avanzar, estamos luchando y poniéndole cuerpo y tiempo y esfuerzo y bueno, y todo lo que tiene que ver con las construcciones colectivas, como decíamos antes, en territorios, ¿no? Pero hay para celebrar que la danza se ha visibilizado, que se considera también un trabajo, que hay un armado federal, que está llegando a otros lugares la información y circulando de otra manera, que se está pensando de otra manera, como dijo Mariana Belotto el otro día, esta idea de crear un centro coreográfico, o sea que profesionalizar más la danza también en su aspecto creativo y artístico, crear estas redes laborales, celebremos lo que se llegó hasta ahora para que sea un estímulo para seguir construyendo, en ese sentido. Dani, ¿querés decir algo? Yo quería agregar algo y quizás es en tono político. A mí me gusta mucho la política y siempre me meto en esos terrenos de la política. A mí me interesa muchas veces involucrarme. De hecho, estoy involucrado, milito desde los 15 años. Desde los 15 años que fui presidente del centro de estudiantes en mi escuela y luego pasé por muchos frentes de todos y de todes, pero fundamentalmente siempre entendí algo orgánico y que tiene que ver con la militancia. En este momento estamos militando danza con una visión ideológica que el Movimiento Federal de Danza todo el tiempo está construyendo. Y entendemos profundamente que personas que no quieran pertenecer al Movimiento Federal de Danza y que quieran decir lo que tengan ganas de decir en otros movimientos, en otros colectivos, en otras agrupaciones, los celebramos porque eso es celebrar también la democracia. Y en la democracia,
como decía Eva Perón, hay formas y también hay otras formas. Nosotros decidimos decir de esta manera e invitamos a todos a compartir ideales, pero estamos convencidos por los aciertos, pero sobre todo por los errores. Tuvimos muchos errores, pero sobre todo mucho más aciertos. Eso es el Movimiento Federal de Danza. Bien. Mi Bueno, última referencia. bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los tres por el tiempo, por estar y por todo el esfuerzo que se viene haciendo en esta construcción y también me parece importante que quede claro que puede haber muchos movimientos, ¿no? Y que todo va a ser para fortalecer al sector en definitiva, ¿no? O es la intención que así sea. Así que celebremos. Necesitamos más movimientos, necesitamos más colectivos, más agrupaciones, más Pero... decir. Perdón, Gabriel, no te escuchamos. No, un chiste, estaba haciendo un chiste. Digo que ninguno va a ser como el Movimiento Federal de Danza, pero que pueden haber muchos. Nosotros somos la fuerza más grande de la República Argentina y lo sabemos. Y también sabemos que vamos a ser muy criticados por eso. Y eso está bien. Esas Dulcinea para adelante, muchas cosas buenas van a pasar. No las podemos decir todas, porque parte de la gracia es que no digamos todo, pero hay muchas cosas muy lindas que van a seguir pasando. Así que yo creo que sí, que es súper meritorio la celebración. Bueno. Te esperamos en la asamblea el sábado 14 a las 19 horas. Dulcinea para vos y toda la gente que quiera verlo por YouTube. Movimiento Federal de Danza, nos pueden seguir en las redes, también pueden entrar a la página www.movimientofederaldedanza.com.ar y después ahí estamos en Instagram, en Facebook, en todos lados. Gracias. Bien, bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias Dulcinea. Solamente decir que cuantas más construcciones haya, más se va a visibilizar la danza y que sea realmente con sentido común, con respeto y con mucha armonía dentro de los disensos. Que así gracias. Sea. Gracias.